onda mis amigos? Yo soy Cheche, sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, el día de hoy me encuentro en la isla de Cozumel, pero no me encuentro solo, ya que estoy con un nuevo amigo que se los quiero presentar, Israel. ¿Cómo estás, Isra? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Igual por la oportunidad, mi querido Cheche, que puedas estar aquí en la bella isla de Cozumel, en la isla de las golondrinas. La isla de las golondrinas. ¿Qué significa Cozumel? Realmente significa eso, obviamente que hace mucho tiempo la cultura que predominaba aquí era la cultura maya. Entonces digamos que el nombre real de esta zona fue en el nombre maya, quiere decir Cusam, en este caso golondrina, o Cusam Humil Apetem, que quiere decir la isla de las golondrinas en este caso. Y en serio, ahorita justamente iba llegando en el ferry, que les quería platicar un poquito acerca de eso. El ferry, los precios que casi siempre me preguntan, actualmente están en 455 de ida y regreso. Ahora sí que eso es lo que les cuesta ahorita. Pues en estos momentos, que es mayo 2022, se hacen 40 minutos, horarios de entre 1 hora, 2 horas, dependiendo pues la empresa que tomes, ¿no? Así es. Y bueno, amigo, oye, justo estábamos platicando ahorita un poquito acerca de la historia de Cozumel. Y Cozumel, me comentas que es una parte donde los mayas de Tulum venían a hacer rituales, ¿no? Así es. Bueno, lo que comentan la gente antigua en este sitio, los ancestros, bueno, se sabe a voces y parte de lo que es la historia de Cozumel, que los mayas precisamente venían desde lo que es Tulum hasta lo que es aquí en esta isla de Cozumel por medio de canoas, en días en específicos, que en este caso la principal, digamos, diosa en este caso para la cultura maya fue la diosa Ixchel o Ichel, que quiere decir la diosa de la luna, de la fertilidad, de la medicina, del tejido, que es muy relevante en esta parte de lo que es la península de Yucatán en el periodo postclásico, en este caso después de Cristo. Y sí, hay un lugar en específico que es llamado San Gervasio, que es el centro arqueológico de acá de la isla de Cozumel, que los recomiendo visitar. Digo, también Cozumel no solamente son sus playas y su arrecife, sino también tenemos parte de la historia antigua de lo que es Cozumel, que es referente a esta diosa Ixchel. Que bueno, en esta ocasión creo que no nos va a dar tiempo porque viene literalmente así, pero vamos a tratar de conocer, pues más que nada, lugares que la gente tiene que conocer, tiene que visitar, y que no solamente se puede quedar en el centro de Cozumel, sino que hay muchos otros lugares. Hay otros rincones, ¿no? Exactamente, para poder disfrutar. Aquellos que les gusta como más la tranquilidad, creo que hay más lugarcitos así, ¿no? De antemano, pues Israel es nuestro guía oficial, aparte también certificado, para los que quieran igual tomar cualquier tour con él aquí en Cozumel. Claro que sí. La información pues ahí va a estar para que se puedan poner en contacto y bueno, pues les pueda traer a lugares no tan visitados por los turistas, sino más bien por la gente, ¿no? La gente local que les gusta venir. Y más que nada, pues ya saben que a nosotros nos gusta disfrutar y conocer más la esencia del lugar. Vamos a comenzar. ¿Qué te parece si vamos a comer algo de la zona, no? Claro. Porque ¿Qué te parece? hace bastante hambre. Unos pimitos. ¿Pimitos? ¿Qué son los pimitos? O los pimes, ¿no? Pimes. Para que... Bueno, ahorita lo vas a conocer. Bueno, pues vamos, yo me dejo llevar. Y bueno, mis amigos, ya hemos llegado aquí al restaurante, que es Coctelería La Estrellita, ¿verdad? Así es. Aquí más o menos, ¿qué es lo que pues, puede encontrar la gente, amigo? Pues lo tradicional aquí en este restaurante son los pimes. ¿Qué son los pimes? Está hecho con masa, o sea, maíz. Bueno, lo tradicional aquí es el caracol, el marisco tradicional acá de la isla. Por supuesto, justo de las cosas que siempre buscamos, pues es comer la comida tradicional de la zona. Totalmente. Y bueno, aquí aparte del caracol, ¿qué otra cosa es como lo común que pueden encontrar aquí o lo que prácticamente los pescadores traen, no? Pues lo que viene siendo comida de mar es lo que es pescado, lo que es el dorado. Hay zona de dorado aquí. Sí, se pesca el dorado. Es riquísimo. Muy rico, la verdad es que ya sea que se pueda hacer al mojo de ajo o a la plancha, pues en cualquier presentación creo que el pescado y el dorado esencialmente he tenido la oportunidad de probarlo y ni parece pescado, es más como carne, así como súper suave, bien riquísimo. De hecho ni siquiera se siente mariscoso. Sí, no, para nada. Es algo muy bueno, es calidad de pescado. Y aquí se consigue mucho de ese pescado. Incluso igual aquí el pulpo es algo que también se da también por temporadas. Se respetan igual las vedas para poder preservarlo más tiempo. Claro que en la antigüedad pues no había problema, pero ahorita en la isla de Cozumel, digamos,
digamos que la misma población es lo que ha hecho que hayan esos tiempos de veda. Claro, y sobre todo igual por el turismo, pues, que hay bastante gente la que llega. Este es un lugar que siempre me recomendaron y hasta apenas tuve la oportunidad de venir y bueno, pues aquí andamos. Así lo más importante, bro, es que estás en el Caribe, ¿no? Exactamente, disfrutando calorcito, al ratito una nadadita al mar. Así es, y pues hermano, a seguir disfrutando, ¿no? Pues mientras vamos a pedir, yo creo que ahorita esos para probar unos pimes, lo esencial de aquí de Cozumel. Ahorita les digo qué tal sabe. Chequen, ya nos llegaron aquí nuestros pimes. Así es. Que prácticamente allá, por ejemplo, en la zona centro nosotros lo conocemos como sopes, pero estos son sopecitos de mariscos. Sopecitos caribeños. Sopecitos caribeños. Yo nunca había tenido la oportunidad de probar como algo así. Sí. Y bueno, a ver, amigo, ¿tú de qué te pediste? Yo una de caracol y de pescado con frijol. Pescado. Y me imagino que este es el tuchito. Tuchito. Que es parte de lo que es el caracol. El caracol. Una parte específica del caracol. No la parte blanca, digamos, sino la parte cafecita del caracol. Del mismo ¿no? caracol, así es. Pues vean, la salsa también se ve bien sabrosa. Sí, totalmente. Salsa habanero. Tatemada, ¿no? Sí, es habanero. Tamurado, que el habanero pues le echo poquito. Así es. Le quita el sombrero porque la otra vez me regañaron que en la comida se tiene que quitar el sombrero uno. No, y el habanero es el verdadero chile de México. De México, creo, sí, ¿no? claro. Porque es el que... Justo en el video pasado, en la cena estábamos comentando eso, ¿no? De que el habanero es el único chile que te hace bien a tu estómago, que no te irrita, que no te... Digamos que los que tienen gastritis y les gusta el picante, creo que este es el único chile que podrían comer sin culpa alguna. Así es. Pero es súper picoso. Y tiene sabor, eso es lo bueno, ¿no? Sí. Que no solamente pica, sino da un particular sabor a lo que es la comida normalmente de la península de Yucatán. O sea, no solamente hablando de lo que es Cozumel, ¿verdad? Sino en la península de Yucatán. Es muy tradicional, digamos, de alguna manera, comer comidas típicas, platillos típicos con el chile habanero. Definitivamente. Ya después nos tocará regresar a Mérida y todas esas zonas para probar. Claro. Así que bueno, pues provechito. Provecho. Y el caracol yo me lo imaginaba un poquito más duro, pero nada que ver, súper tiernito. Y eso que estás comiendo ahorita es la parte, digamos, más durita del caracol. Entonces ahorita que tú pruebes el caracol, que es la parte blanca, más suave. Mucho más suave. Es delicioso. ¿Sí? La salsa está picosa, pero le da mucho sabor. Claro, le da un contraste rico, ¿no? Lo que es el marisco y aparte el picor del habanero. Pues yo voy a aprovechar y de una vez voy a probar el de caracol. Ya me enchilé, pero vamos a seguirnos enchilando. Tú dices que esto es más suave, ¿verdad? Claro que Y el sabor es diferente. Sí, total. No, hombre. Lo veo en tu facción, ¿no? Ahí veo. No podría decidir cuál sabe mejor porque los dos saben deliciosos. Así es. Tal vez como que la textura cambia un poquito, pero ¿no? ¿Cómo lo sentiste? Muy rico. ¿Bien? Perfecto, hermano. Perfecto. Ahí si quieres darle una mordida del pescado también, ¿no? Ahorita. Pero mientras, de verdad, qué sabroso. Y bueno, pues son comidas tradicionales que pueden pedir aquí cuando lleguen a Cozumel. De antemano, vamos a etiquetar el lugar para que ustedes puedan venir. Y si no, pues también está la opción de Israel que los pueda traer. Y son más que bienvenidos. Provechito y nos vemos ahorita en el siguiente lugar. Bueno, justo en esta parte estamos aquí en una parada. Me comentas que esta escultura es, pues digamos, la representación del mestizaje. Así ¿no? es, de la mezcla de sangre en lo que viene siendo español y maya. En este caso la persona que está a un lado prácticamente con un bebé en las manos es lo que es Sansinja y Gonzalo de Guerrero. Así es, que son los padres del mestizaje. Y en este caso, de acuerdo a la historia de México, la primera mezcla de sangre que hubo en todo lo que es
México. Y amigos, estamos ahorita en la parte del centro, ¿no? De Cozumel prácticamente. Sí es. Y justamente después de la comidita, el calorón que andamos, pues hace sed, ¿no? Claro. ¿Y dónde estamos, amigo, ahorita? Ahorita estamos en la parte oeste de la isla, en el malecón prácticamente, y en un lugar muy reconocido acá en la isla de Cozumel, que significa, digamos, 25 horas o bienvenido a Miami, welcome to Miami, donde pueden encontrar los mejores mojitos de acá de la isla de Cozumel. Que de hecho, una de las recomendaciones que me hicieron fue, es que tienes que probar los mojitos. Digo, a lo mejor y no, los mojitos son más cubanos, pero en Cozumel preparan unos mojitos muy sabrosos. Digamos, estamos cerca de Cuba, entonces sí, a claro, lo mejor es lo más cercano, ¿no? Al sabor cubano. Al sabor. Y bueno, les presento aquí a su tocayo, Israel, también. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? Buen día. Una de lo que me recomendaron fue el mojito en molcajete. ¿Pero por qué en molcajete? ¿Cómo es que se da esa idea de molcajete? Bueno, la idea en realidad se da con el dueño que empezó en una bar del otro lado de la isla, y pues una idea llevó a la otra, quería hacer algo diferente. Okay. En este caso empezó con el molcajete, luego se le añadió la toronja, porque no solamente hecho a base de limón y de hierbabuena, también se le echa toronja. Eso hace la diferencia entre este mojito y los otros. Y chequen, amigos, así salió el mojito hecho molcajete. A ver, vamos a probarlo. No manchen. Pero los hielos, el calorón y aparte el sabor es súper fresco por la hierbabuena. Yo nunca lo había probado, pues la mezcla con la toronja y luego un toquecito también de refresco de toronja. Riquísimo, sin duda súper recomendados. Oye, Isra, normalmente, ¿dónde la gente los puede consumir? ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, de hecho tenemos dos sucursales, estamos en la zona Downtown Centro. Ajá. Y tenemos uno del lado oeste de la isla, que más o menos al lado del otro restaurante, famoso restaurante de la isla. Tenemos Facebook, Welcome to Miami Downtown. Welcome to Miami Downtown. Así que de antemano las redes sociales van a aparecer ahí para que si ustedes vienen de visita y tienen antojo de un mojito, más bien quieren refrescarse, ¿no? Porque yo creo que es más que nada eso, pues tienen que venir. Disfrutar estos mojitos es una experiencia totalmente diferente. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Isra, y de verdad. Para servirte. Salud, salud, amigos. Y bueno, pues ya estamos ahorita en otro punto de Cozumel, que me comentabas que prácticamente esta es la punta, ¿no? Sí. Este es el final de México. Así es, el rincón sureste, ¿no? Sureste de México. Sureste de México, así es. En la parte precisamente del este de la isla, donde pues prácticamente todo esto lo que vemos es mar abierto. Conecta, O sea, ya de aquí ya... Sí, conecta con digamos, el océano Atlántico. ¿Okay? Entonces ahorita precisamente hay esa época de el arribo de tortugas marinas, y por eso también vemos lo que es el arribo de sargazo, que es totalmente natural y es algo normal aquí en la isla de Cozumel. De lo que es mayo hasta agosto vamos a poder ver tanto lo que es el sargazo como lo que es los nidos de tortuga. Nidos de tortugas. Digo, para que ustedes estén igual al pendiente si vienen por estas temporadas, más que nada, para tener ese cuidado, ¿no? De no dañar pues esa parte del ecosistema que pues prácticamente es parte de la esencia y de la naturaleza de Cozumel. Entonces, amigos, ahorita hemos venido aquí, adivinen por qué, por otro mojito, ¿no? Que son el principal, el primero, ¿no? Del donde habíamos visitado hace un momento, hemos llegado hasta aquí, hasta este punto, pues para visitar los originales, para probarlos y bueno, si nos da un poquito dando, pues también para echar la papa también. Pero imagínense, a mí lo que me sorprende es justamente la información que me acabas de dar, o sea, estar en la parte final del sur de México, de aquí para allá, aquí ya termina México, y digo, bueno, poquito mar adentro, ¿no? Pero digamos en territorio que podemos pisar. De suelo, digamos, ¿no? Ya es lo último. Así es. Así que no se diga más. ¿Por qué no? Vamos a refrescarnos porque vean, o sea, el calor está el mero calor, ¿no? Sí. Vámonos.
amigos, ya estamos en nuestra recta final de este recorrido. Fue muy improvisado, ¿no, amigo? Así es. O sea, la verdad es que fue de la nada y aquí andamos. Pero oye, platícame, este último destino, este último lugar, ¿cómo se llama? Se llama Hemingway, que hasta ahorita ha sido uno de los lugares, digamos, populares como para ver el sunset, para estar, digamos, en la vida nocturna, digamos, de lo que es parte de Cozumel. Pues uno se la puede pasar bien con unos tragos, con una plática al lado del mar, escuchando precisamente el sonido de las olas. Sí, muy, que te arrullan. Así es. Si vienes con los amigos, con tu pareja, con quien sea, es un lugar, al menos yo lo considero como uno de los lugares que tienen que pasar, ¿no? Así es. Y es que justamente, ¿no? Estuvimos visitando diferentes, fíjate que eso no lo habíamos platicado, pero estuvimos pasando diferentes tipos de cheques, ¿no? Desde costos bajos, costos medios, así costos... Desde banquetas hasta banquetes, exactamente, ¿no? Exactamente, desde banquetas hasta banquetes. Oye, nunca había escuchado esa frase, qué chido. Algún autor ahí, escritor, lo he escuchado de... Órale, ¿no? yo nunca lo había escuchado. Desde banquetas hasta banquetes. Y bueno, pues aquí finalizamos nuestro video, nuestro recorrido, la experiencia aquí en Cozumel, que pues prácticamente lo que yo le había comentado a Israel, que quería algo diferente, algo único, que son experiencias que no se pueden perder, de verdad. Y cualquier cosa, cualquier experiencia que ustedes, si vienen a Cozumel, pues obviamente nuestro amigo Israel va a estar aquí para apoyarlos. ¿Cómo te pueden encontrar a ti, amigo? En Instagram, de hecho, como Isra Castillo, pero en vez de O, Q. De antemano, miren, no se preocupen. Va a estar etiquetado en la descripción por si se les complica buscarlos. Y si quieren hacer cualquier recorrido aquí en Cozumel, pues con él lo van a poder hacer. Totalmente. Y de verdad, recorridos únicos, unas experiencias y faltó más todavía, únicas. Y nos faltó, por eso vamos a regresar después, Así es. Va a haber su segunda parte. Exactamente. Y qué bueno que para otras personas les hagas ver todo este rincón de lo que es México, ¿no? El último rincón del sur. El último rincón del sur, exactamente. Al contrario, muchas gracias por la experiencia. Muchas gracias por ser un buen anfitrión. No es la única vez que vamos a regresar, porque tú cambiaste mi perspectiva de esta zona del Caribe, que me ha encantado, aunque me faltó mucho. De antemano vamos a regresar y vamos a vivir nuevas experiencias aquí en Cozumel. Totalmente. Con nuestro amigo Israel. Mi casa es su casa, ¿no? Así es. Así como quien dice. Eso es todo. Así que nosotros nos vemos hasta la próxima. Les mando un gran abrazo y hasta pronto, mis amigos. Hasta pronto.